Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio, Fortalecimiento de los Principios Éticos de quienes imparten justicia, que la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia ha armado, ha elaborado para todas y todos ustedes. Ante la pandemia por el COVID-19, las actividades sociales e institucionales en México y en el mundo se han tenido que adaptar a una nueva normalidad con el principal objetivo de salvaguardar nuestra salud y la vida de las personas. En este contexto, la AMIG refrenda su compromiso de establecer una agenda judicial común que permita intercambiar experiencias, compartir objetivos, unificar políticas, promover programas y ejecutar acciones que han probado resultados exitosos y que puedan ser replicados en todos los órganos impartidores de justicia de México. Es por eso que hemos pensado desarrollar una serie de conversatorios con temáticas que reflejan la realidad y retos que se vive hoy la impartición de justicia para México. En este conversatorio virtual que hoy llevaremos a cabo, nos acompañan y les agradecemos muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario, la magistrada Ana María Soledad Cruz Vasconcelos, magistrada titular de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, así como el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Tres personas a las que en la MIG estimamos muchísimo porque siempre han sido no solo baluartes, sino grandes impulsoras, impulsores de nuestras actividades. Gracias, magistradas, magistrado, por la gentileza de su tiempo y compartir sus reflexiones. Bien, ante la demanda social de legitimidad de los poderes públicos, la función jurisdiccional también enfrenta un alto compromiso de procurar la confianza ciudadana a través de nuestras actividades cotidianas, lo cual, ustedes lo saben muy bien, impacta en la paz social y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por eso, yo creo que continuo, la justicia mexicana se ha depositado en manos de profesionales con conocimiento y experiencia en técnica jurídica, pero sobre todo personas, en su gran generalidad, personas de sólidas convicciones éticas, de las cuales depende la calidad del servicio de la impartición de justicia. De cara al replanteamiento de algunos aspectos de la función jurisdiccional, principalmente el uso de herramientas de tecnologías de la información y las comunicaciones, es que podremos hacer frente a esta nueva realidad que nos arrojó la pandemia. De manera tal que consideramos en la MIG que es preciso fortalecer los principios y virtudes éticas de quienes imparten justicia con el objetivo de salvaguardar la tutela jurisdiccional efectiva y la protección de los grupos vulnerables. Les habíamos comunicado, magistradas, magistrado, la dinámica, se las compartimos a nuestro público que nos sigue y a quienes agradecemos que nos regalen su tiempo. Este conversatorio tendrá dos bloques. Uno primero, donde reflexionaremos sobre los códigos de ética en los poderes judiciales, y el segundo, sobre los modelos de justicia ante la nueva normalidad. El participante tendrán en una primera ronda hasta 10 minutos para su intervención y después habremos de hacer una intervención secundaria de 2 minutos para réplicas, aclaraciones o precisiones. Sin más, empezamos. El primer bloque. Yo les preguntaría, y las preguntas son para los tres, desde las perspectivas que ustedes quieran abordar. ¿Cuáles son los principios éticos que guían la actuación judicial y cómo impactan en las decisiones jurisdiccionales? En este sentido, ¿cuál ha sido el beneficio de los códigos de ética en los órganos de impartición de justicia en México? ¿Los principios y virtudes judiciales son exigencias
¿En la formación o en la actuación de los operadores jurisdiccionales? Esto porque hay un debate en la filosofía jurídica de si malas personas pueden ser buenos jueces, o si buenos jueces pueden ser, o si buenas personas pueden ser malos jueces o juezas. La pregunta está en su cancha, magistradas. Empezaríamos con la magistrada Maribel Méndez de Lara. Adelante, Maribel. Sí. Gracias, magistrado Armando Maifred, por la invitación a participar en este conversatorio que me parece fundamental, más en el momento en que estamos, no solo en México, sino en el mundo, en una crisis, digamos, de salud, en una crisis sanitaria, en una crisis económica, en una crisis quizás sobre el modelo de educación, y que la función judicial no es excepción. También tenemos que reflexionar de cómo impacta esta disrupción de la pandemia a la impartición de justicia. Y bueno, saludo con mucho gusto al magistrado Ariel Rojas, un experto en ética judicial. Le comentaba en la pasada reunión de la MIG que soy una asidua lectora y promotora de sus obras, y además siempre con el agradecimiento de su promoción permanente de la ética en los tribunales agrarios. Desde luego, saludo también a la magistrada Ana María Cruz Vasconcelos, mi compañera en la Asociación Mexicana de Juzgadoras, donde cerca de 500 juzgadoras de todas las jurisdicciones y de todo el país nos reunimos con frecuencia para reflexionar cómo aportamos a la cultura de la igualdad. Y también me une a ella compartir el interés por el tema de los derechos y la cultura indígena, de la que ella es una experta, a la que siempre acudimos por su amplio conocimiento. Bien, gracias también a todos quienes nos escuchan, hombres y mujeres, porque la ética judicial es un tema que nos debe llamar a todos. Y aquí voy a iniciar una presentación que preparé para ustedes, pero la ética, quisiera señalarles que la ética yo la vinculo al objetivo del Estado de Derecho. Una nación como México, con una democracia, nuestro objetivo en la impartición de justicia, pues debe ser coadyuvar al Estado de Derecho. ¿Qué es este Estado de Derecho? Desde luego, es un principio de gobernanza donde participa la autoridad y la ciudadanía, la sociedad. Pero este Estado de Derecho tiene tres elementos fundamentales y que nos vinculan a la ética. El primero es: todas las personas, instituciones y entidades estamos sujetas al cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es de orden público, pero debemos cumplir una ley que sea respetuosa de los derechos humanos, porque una ley injusta, pues cumplirla también puede ser que no sea congruente con los derechos humanos. Y también la parte que entra en la función judicial es que apliquemos la ley en forma equitativa, dando a cada quien lo que le corresponde, justa, con el fin de la justicia y eficiente, sujeta a esos principios de celeridad, de concentración, que tanto importan al ciudadano. Entonces, la ética se debe volver un instrumento para coadyuvar, desde mi punto de vista, a el Estado de Derecho, característica de un Estado democrático. Quisiera comentarles, pero ¿cómo nos están viendo? Porque nosotros podemos creer que estamos trabajando con buenos resultados, que trabajamos de lunes a domingo, que nos llevamos trabajo a casa, que nos desvelamos y demás. Pero, ¿cómo está siendo evaluado México en el índice de Estado de Derecho? Bueno, todos lo conocemos, este índice que se realiza en 128 países y que retoma 8 aspectos, sobre todo límites al poder, ausencia de corrupción, gobierno abierto y protección a derechos humanos. De 128 países que fueron evaluados en el ejercicio 2019 y que apareció la evaluación en 2020, México sale en el lugar 104.
Y entonces sale bien evaluado en gobierno abierto, sale un poco más con menos puntuación en ausencia de corrupción y también sale muy bajo en justicia penal. Es decir, aquí este índice que se alimenta de las aportaciones y consultas a la sociedad, cómo nos está viendo, nos falta un buen trecho para que consideren que hay un sólido Estado de Derecho en México. Y una medición, digamos, nacional que yo quisiera aquí comentar. Y esta es una investigación del Banco de México que constituye, sí, un punto de vista solo de sus investigadores. Pero en 2017 estudiaron en los 32 poderes judiciales estatales cuál era el vínculo entre desarrollo económico y eficiencia de los sistemas de justicia. Y concluyeron, solo para asuntos mercantiles, que había más desarrollo en aquellas entidades federativas donde las disputas comerciales se resolvían en un periodo de hasta 100 días. Y desde luego había menos desarrollo y menos inversión donde las disputas se alargaban 200, 300 o más días. ¿Por qué ver estos índices? Porque hace un ratito, al inicio, el magistrado Maitret nos hablaba de una crisis, de alguna manera, de los poderes judiciales. Y aquí quisiera señalar a un autor argentino, Pedro Néstor Sagués, que nos dice que el poder judicial contemporáneo, no exclusivo de México, sino en varios países, él se refiere a América Latina, incluso en Europa, tenemos una triple crisis de calidad de la justicia, de imparcialidad en la justicia y de eficiencia en la justicia. Y bueno, esto nos obliga, y creo por eso tan oportuno este conversatorio, cómo mejorar la impartición de justicia y en la consecuencia fortalecer el Estado de Derecho. Hay que voltear a ver la ética, los valores y principios en general que los profesionales del derecho debemos promover, pero también y particularmente la ética judicial. La ética judicial tiene una dimensión social muy amplia en donde el o la juzgadora lo que debemos buscar es el bien común. Y bueno, esta preocupación de la ética en el mundo tiene muchos años y de alguna manera la hemos visto reflejada en el Sistema Universal de los Derechos Humanos, la hemos visto reflejada en todas estas cumbres iberoamericanas de ética judicial y la vemos reflejada con mucho interés y compromiso para que avance en México, reflejado en nuestro Código Nacional de Ética Judicial. Solo quisiera decir que nuestro eje o punto de partida sí lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal sienta las bases para, desde mi punto de vista, sobre los principios rectores de una ética judicial. Y dice la igualdad de trato ante la ley. También el respeto al principio de presunción de inocencia. Y también el derecho de todas las personas a ser oídas públicamente con garantías de un tribunal, y ahí entran los principios éticos, competente, independiente de los poderes públicos, imparcial respecto de las partes, en tribunales previamente establecidos en la ley. Así, en el Sistema Universal de Derechos Humanos, haciendo un recorrido muy ágil, llegamos a los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, en donde se reunieron hacia el año 2000, convocados por la ONU, más de 80 presidentes de las cortes nacionales y de los tribunales de justicia de estados o provincias en el mundo, y comentaron y decían, tenemos que avanzar en los
principios que rijan la conducta ética de los impartidores de justicia, hombres y mujeres. Y a la vez que esta conducta va a ser una guía para los, digamos, esta conducta es para los que impartimos justicia, también para las partes, para los abogados, también para los poderes legislativo y el poder ejecutivo. Y bueno, llegamos así en este recorrido a 2002, donde se realizó la cumbre iberoamericana en Cancún. Y aquí salió una declaratoria que yo quisiera traer a la mesa, porque nosotros tenemos obligaciones éticas, desde luego, pero lo que se trató en Cancún, en esta cumbre, de los presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica en 2002, es que había que poner en el centro al justiciable, a la persona. Y entonces se estableció la Carta de los Derechos de las Personas que acuden a la impartición de justicia. Y dicen, tienen derecho a una justicia transparente, donde reciban información clara, concreta, precisa. Tienen derecho a una justicia comprensible. Y aquí dice, los justiciables requieren que las actuaciones, los proveídos, las resoluciones sean en términos sencillos, comprensibles por quien no es abogado, pero que no se pierda el rigor técnico. Nos dice, hace énfasis en la estructura de la sentencia. Atenta con las personas también, es una característica de la justicia, que debe haber puntualidad en todas las diligencias judiciales, que debe haber el principio de concentración de actuaciones para evitar que acudan un día y otro al tribunal en detrimento de su economía. Tienen derecho a conocer al juez, hombre o mujer, que va a resolver su asunto, salvo causas criminales. También nos habla de que la justicia debe ser responsable con la ciudadanía. Tenemos que tener procedimientos de quejas, pero también saber cada queja que pone un justiciable, cómo concluye. También una justicia ágil y tecnológicamente avanzada. Decirles, esto viene de 2002 y ya se hablaba de las actuaciones judiciales y notificaciones por correo electrónico, audiencias en videoconferencia, pero que estuvieran todas reguladas en las reglas procesales. Y también nos habla de una justicia que protege a los débiles. ¿Y a quiénes consideró como débiles? A las víctimas. Y nos hace énfasis en proteger a las víctimas, en evitar el encuentro con su agresor, por ejemplo, la publicidad que no quieren así considerarlo. También de la población indígena, de hablarles en su lengua en las actuaciones judiciales, de los niños y los adolescentes que son víctimas, en donde hay que evitar la reiteración o la revictimización en la obtención de pruebas. También nos habla de los discapacitados, desde luego de tener esos edificios de los órganos jurisdiccionales donde haya las condiciones de que pase una persona en silla de ruedas y demás. Aquí quisiera destacar que en los tribunales agrarios realizamos muchas diligencias in situ en el ejido o en la comunidad, porque los ejidatarios mayores no pueden trasladarse en ocasiones al órgano jurisdiccional por cuestiones de salud. Entonces, creo que los principios éticos nos deben llevar a cumplir los derechos de las personas y también a valorar las garantías judiciales que tenemos. Sí, tenemos una responsabilidad de independencia de los poderes públicos, una independencia interna respecto de compañeros y compañeras en los mismos órganos jurisdiccionales, de objetividad, pero también tenemos garantías judiciales. La estabilidad, la inamovilidad, una vez
que hemos pasado el periodo generalmente de 6 años y luego viene la ratificación. Tenemos la garantía de la remuneración, tenemos la garantía de hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir nuestras sentencias. Quisiera decir que en nuestro Código Nacional de Ética Judicial tenemos 8 principios que aquí los están viendo. Quisiera señalar que hemos coincidido en una mesa de la MIG que hay 3 principios fundamentales: independencia de los poderes públicos e independencia interna, imparcialidad para ocuparnos o colocarnos, digamos, equidistantes de las partes, y la debida argumentación. Que el que gana sepa por qué gana y el que pierde por qué pierde. Sin embargo, yo aquí quisiera comentar que necesitamos actualizar el Código de Ética para incluir, desde mi punto de vista, un principio muy importante para la ciudadanía, que es la celeridad. La celeridad en los juicios de cualquier índole y de todas las materias. También decir que hoy los juzgadores pues tenemos muchas responsabilidades que nos obligan a cada día prepararnos más. Tenemos responsabilidades procesales, naturales de nuestra función, las éticas, tenemos obligaciones administrativas, tenemos principios de la carrera judicial, tenemos, digamos, también responsabilidades penales. Pero más allá de eso, si cumplimos los principios éticos, los adoptamos y ponemos en el centro al justiciable, podemos contribuir a una mejor calidad de la justicia. Creo que el camino y el horizonte, conforme los indicadores, todavía tenemos un amplio margen para mejorar la impartición de justicia. Yo con esto terminaría mi primera parte, haciendo énfasis y dejando un mensaje. Desde mi experiencia, hay un tema que le importa mucho a la ciudadanía: la celeridad en los procesos. A veces encontramos expedientes donde iniciaron hace algunos años y el que lo inició ya no vive, ya murió y no tuvo la satisfacción de tener una resolución que definiera su derecho, bien fuera a favor o en contra. Entonces, creo que la celeridad debe estar en el centro de la ética judicial. Muchas gracias, magistrada Méndez de Lara. Ciertamente, creo que cada vez es más elevada la cantidad de reclamos en este sentido, y la justicia que no es oportuna, en la que no hay celeridad, pues termina siendo no justicia o injusticia a final de cuentas. Nos ha puesto sobre la mesa temas muy relevantes, el panorama general de por qué estamos hablando y la relevancia de por qué debemos hablar esto, y yo lo resumiría en algo que ella dijo. Los principios éticos están construidos, sirven solo para una cosa: para que llevemos a la garantía en el ejercicio del derecho de las personas. Es decir, si no sirven para esto, para que las personas gocen de sus derechos, tiene muy poco sentido hablar de los principios éticos. Le pasaría el uso de la voz ahora a la magistrada Ana María Cruz Vasconcelos para que en 10 minutos nos haga favor de externar sus primeras reflexiones sobre estos temas. Muchas gracias, magistrado Maitret. Muy halagada y merecido honor de que me haya usted invitado a este webinar, compartiendo con destacados magistrados como es la magistrada Maribel Méndez de Lara y el magistrado Ariel Rojas Caballero. Le agradezco mucho a la magistrada Maribel sus palabras, inmerecidas también, y de verdad con la calidez con la que saluda, con la calidez que habla, me deja un gran reto, porque es una persona pues llena de amor y de generosidad a los seres humanos. Magistrado Ariel, qué gusto de conocerlo
a distancia, pero bueno, ya habrá la oportunidad de que sea presencial. Y pues, gracias, magistrado Maitret. Yo quiero resaltar realmente el papel que juega que ha jugado el Código de Ética y el papel que ahorita representa en estos tiempos tan convulsionados, como ya lo manifestó la magistrada Maribel, de la crisis por la que estamos pasando. Y pues este tema no es nuevo, es desde mediados del siglo pasado el maestro Tena Ramírez en su cátedra hacía mucho énfasis en la necesidad de que se establecieran los principios éticos del juzgador. Esto no quiere decir que a partir de esa fecha se haya hablado de los principios éticos del juzgador, porque desde el siglo XII con Aristóteles, pues él hace se escribe incluso unos libros muy interesantes, se llaman cuadernos, él habla de zoología, de biología, y en el de zoología habla de las virtudes de la prudencia del juzgador, y hace una explicación muy interesante que nos diferencia a los seres humanos con los demás del reino animal. También Justiniano, Santo Tomás de Aquino escriben sobre las virtudes del juzgador. Sócrates incluso decía que debería de tener 4 características el juzgador: escuchar con cortesía, contestar con sabiduría, ponderar prudencialmente y resolver imparcialmente. Y así, pues hasta el siglo XX, prácticamente a finales, en 1990, en Badajoz, España, se celebró un congreso iberoamericano de presidentes de cortes en los que se fijaron 5 criterios para la contratación y selección de los juzgadores. Primero, la objetividad. 2, la preparación jurídica. La asunción de los valores y principios de un Estado democrático. Y la defensa de los derechos humanos e integridad ética del juez. Posteriormente hubo destacadas cumbres también de las Cortes, y es en Caracas, Venezuela, en 1998, donde ya se crea el Código de Ética con 19 cánones. También hay sanciones en ese código para los que transgreden esas normas. Y como ya explicó la magistrada Maribel, a mí me encantó también en la cumbre de Cancún 2002, la carta que instituye los derechos y obligaciones de las personas ante la justicia, porque es muy importante cerrar la pinza. No solo nosotros, los juzgadores, tenemos las obligaciones, sino también el ciudadano justiciable. Tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Explicó claramente sobre los derechos la magistrada Maribel, no redundó en eso, pero voy a hablar de las obligaciones que se le imponen también al usuario de justicia, que es asumir actitud de respeto hacia su contraparte en el juicio y hacia los servidores públicos de los tribunales, y contar con una identificación para el ingreso a las instalaciones del Poder Judicial, llegar con puntualidad al desahogo de las actuaciones, cooperar con las medidas de seguridad. Ya ven ustedes ahora cuántos filtros hay para que ingresen las personas en los edificios, y personas que están ya porque se inicia su diligencia pueden desesperarse, pero pues tienen que prever llegar con el tiempo suficiente para pasar los filtros. También el no ofrecer gratificaciones. Yo creo que este punto es muy importante porque ha sido una mala práctica en muchos tribunales de que hay que darle gratificaciones específicamente, sobre todo al actuario cada vez que sale. Si la diligencia es de un emplazamiento, si es un embargo, pues la gratificación tiene que ser mayor. Esa es una realidad que hemos vivido, y bueno, sobre todo en las entidades federativas, en los tribunales locales. También no utilizar los medios legales para retardar injustificadamente los procesos. Esta carta es muy importante, como ya lo destaca la magistrada Maribel también, porque es la otra parte de los puntos y principios éticos que hay que conservar, tanto como servidor jurisdiccional como justiciable.
En el Poder Judicial de la Federación, pues se tiene un código de ética muy acabado que nos ha servido de modelo. Ya se ha mencionado que sus principios básicos son la independencia, la imparcialidad, la objetividad y el profesionalismo. Pero, como nos pregunta el magistrado Maitret, ¿qué uso han tenido estos códigos? ¿Cómo han impactado realmente? Pues desafortunadamente voy a hablar por la experiencia propia para que no, seguramente en otros tribunales no ha sido así, pero pues el código de ética se instituyó en los inicios de este tribunal, se formó una comisión de ética, pero se ha tenido guardado realmente. Y es ahora a partir del Sistema Nacional Anticorrupción en la cual los tribunales nos vemos obligados a establecer políticas públicas y justamente a la llegada de nuestro nuevo presidente de nuestro tribunal, el maestro Manuel Velasco Alcántara, pues nos reúne y nos dice cuáles son estos mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuenta que menciona la Ley General de Responsabilidades como una obligación en todas las instituciones, no solo las judiciales, sino también el Poder Ejecutivo y Legislativo. Y entonces cuando sacamos el código de ética, dijimos, pues aquí tenemos un código de ética, aquí tenemos una comisión y pues muchos instrumentos donde se puede regular, como es el reglamento, la ley orgánica. Y nos dimos a la tarea, bajo las instrucciones del presidente, a hacer una nueva ley orgánica que comprendiera un órgano interno de control que tuviera las facultades suficientes para recibir las denuncias, para tramitarlas, de las denuncias de los justiciables hacia servidores públicos del tribunal, incluso a los magistrados. Como se establece en la misma ley de responsabilidades administrativas, en su artículo 16, establece que los servidores públicos deberán observar el código de ética. Para el efecto debe ser emitido por los órganos internos de control, en nuestro caso, o secretarías del Poder Ejecutivo. Y sobre todo, darle una máxima publicidad. Entonces, la primera determinación fue, pues desde luego, tener en la página actualizado el código de ética, en la página oficial del tribunal, hacer las suficientes ediciones para que todo el personal conozca el código de ética. Y como usted pregunta, ¿cómo impacta en la formación del servidor público? ¿O cómo impacta también en su desempeño? Entonces, pues es indudable que estos principios éticos deben estar en su formación desde que estés abogado. A mí me tocó, afortunadamente, en mi época, no sé actualmente cómo está el plan de estudios de la carrera de Derecho, pero me tocó tener clase de ética. Luego, posteriormente, pues en el tribunal se ha establecido tener una capacitación y en esa capacitación reforzar mucho los principios de ética. Otra de las cosas que también se tomó como parte de los mecanismos de prevención y medidas a implementar para la prevención de la corrupción dentro del tribunal es esta Carta de Derechos del Justiciable, del cual acabamos de dar cuenta, tanto la magistrada Maribel como su servidora, que es bastante importante y me dio mucho gusto que compartiéramos la misma impresión y gusto por realzar esta Carta de Derechos del Justiciable. El reglamento que modificamos se incluyó que el órgano de control tenía sus áreas de investigación, de sustanciación y el área sancionadora para las faltas no graves de los servidores públicos jurisdiccionales del tribunal. Y para los magistrados se estableció que el área de investigación del órgano de control puede recibir denuncias, tanto pueden ser, como señala la Ley de Responsabilidades, pueden ser anónimas o pueden ser personalizadas. Sabemos que esta situación de recibir unas denuncias anónimas nos puede poner a los juzgadores en una situación muy presionada porque por cualquier retraso puede ser que nos estén ya señalando ahí como que estamos faltando a nuestras obligaciones.
Y lo que se pide, porque la ley así lo señala, es de que debe de dar la denuncia anónima, se le va a tomar en cuenta cuando se aportan datos concretos, número de expediente y un hecho que se ubique en las hipótesis de las sanciones que se tienen como las obligaciones y sanciones que se tienen para las faltas no graves y para las graves también. Entonces, al órgano interno de control se le está previendo todas las facultades y toda la estructura necesaria. En este procedimiento para sancionar a los magistrados, se tiene el proceso también referido a la Ley General de Responsabilidades en la etapa de la investigación, en la etapa de la sustanciación, y tratándose de graves, pues constitucionalmente se tiene previsto el juicio político, pero sería el pleno del tribunal el que determinaría si realmente corresponde esa falta grave. Considerarla como propia para un trámite ya ante el Congreso. Ahora, los mecanismos que hablamos e instrumentos de rendición de cuenta, pues también con toda claridad hay una obligación para la institución del tribunal o de los tribunales, perdón, de los poderes judiciales o del ámbito del ejecutivo y legislativo, el crear las condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del tribunal y la actuación ética, dice el artículo 6, la actuación ética y responsable de cada servidor público. Y luego viene en el artículo 7 las obligaciones de todos los servidores públicos en cualquier empleo, cargo o comisión, que se refieren a la disciplina, a la legalidad, a la objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. Entonces, estas obligaciones son generales para todos y pues podríamos trasladarlas, como lo sugiere la magistrada Maribel, al Código de Ética, o tenerlas también como parte de nuestras obligaciones de servidores públicos que por ley nos corresponde cumplir. De esta manera estamos en este tribunal tratando de cumplir con esta obligación que nos establece la Ley de Responsabilidades, de establecer los mecanismos generales de prevención e instrumentos de rendición de cuenta. Otro tema que ya es obligado por un decreto emitido por con relación al tema de la transparencia, que es la publicación de todas nuestras sentencias, eso va a ir siendo también un instrumento de rendición de cuenta y cumplir con esta determinación. Creo que estos mecanismos que se han comentado son muy importantes y entonces el Código de Ética juega un papel muy importante en estos momentos. Gracias. Gracias, magistrada Cruz Vasconcelos. En esta parte creo que usted ya introduce aspectos bien importantes para el debate, para el análisis, porque los principios éticos como norma de conducta asumida por los órganos impartidores de justicia, por los juzgadores y juzgadoras en general, tiene otra cara, tiene otras dos vertientes, déjeme decirlo así. Una, las obligaciones que tienen los usuarios que acuden también a los órganos impartidores de justicia como promotores de muchas malas prácticas, pero también introduce el tema de las responsabilidades administrativas, que aquí ya empezamos en un ámbito muy interesante en el que cada poder judicial ha empezado a debatir ya hace algunos años hasta dónde el incumplimiento de los códigos de ética acarrean responsabilidades administrativas cuando esto no esté previsto justamente en normas de responsabilidad administrativa. Magistrado Ariel Rojas Caballero, le cedo el uso de la voz para que nos exponga sus reflexiones. Muchas gracias, encantado de participar en este conversatorio de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y compartirlo con las magistradas Méndez Lara y Cruz Vasconcelos. Muchas gracias también por la invitación del secretario técnico de la asociación, mi amigo el magistrado Armando Maitret. Pues creo que el tema
es propicio porque cuando estamos viviendo circunstancias tan excepcionales como esta pandemia, pues nos debe hacer reflexionar y llegar al principio, a la base de todas las cosas. La filosofía precisamente nos permite reflexionar y adentrarnos en la base, en la causa de todas las cosas. Por sus últimas razones, es una definición de filosofía. Y dentro de la filosofía, bueno, pues una rama de la filosofía práctica es precisamente la ética. La ética como reflexión general sobre la conducta del ser humano, bueno, pues tiene una vertiente que es muy importante, es la ética aplicada, la ética profesional. Y creo que para empezar por el principio, pues debemos partir de una definición de ética judicial, una que yo realizo en mi libro de ética judicial, que dice: la ética judicial es una ética aplicada o profesional dirigida en primera instancia a los servidores públicos de órganos jurisdiccionales, en la que a través de principios, virtudes y deberes se orienta su óptimo desempeño para beneficio de la sociedad y a la vez fomenta una buena percepción pública para incidir sobre la aceptación y confianza social y, por lo tanto, sobre la legitimidad que se le reconoce. Aquí hay ya la base de que la ética profesional, y en este caso, este campo de la profesión específico, que es el ámbito de la justicia, los principios, virtudes y deberes deben favorecer, primero, un óptimo desempeño profesional y, por otro lado, una buena percepción de la ciudadanía sobre el trabajo que se hace. Cuando los grupos de expertos, de representantes de los gremios, de representantes de jueces, se reúnen para elaborar un código de ética, pues deben tomar en cuenta pues estos dos factores. Por un lado, el óptimo desempeño de la profesión, en este caso de juzgadores y sus colaboradores, y por otro lado, pues generar esa confianza y aceptación social. Cuando en el 2004 se convoca por parte del Pleno de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral a un grupo para elaborar el Código de Ética, pues en ese entonces se designa por parte del Pleno al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Y don Guillermo, con esa lucidez y ese talento jurídico que siempre le ha caracterizado, dice, bueno, en el artículo 100 de la Constitución están los principios de la carrera judicial, pero también podemos considerarlos, llevándolos al extremo, desde luego, principios éticos. Y ahí es que se estructura el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación a partir de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. La excelencia, a través del modelo que se adopta, que es un modelo de ética de las virtudes, que viene de Aristóteles, de la ética a Nicómaco, pues permite el desarrollo de 17 virtudes: humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez y sobriedad. Reflexionando sobre la estructura de los códigos, principalmente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial que realiza Manuel Atienza y Rodolfo Luis Vigo, y el Código Nacional Mexicano, yo llego a la conclusión de que no solo hay principios y virtudes, sino que también hay deberes. Cuando los principios se concretan en conductas concretas, definidas, pues hay principios, hay virtudes y deberes. Por eso esa disputa de preferir la deontología a la ética, creo que cuando estamos hablando de ética profesional, en mi particular punto de vista, queda superado y la deontología se integra a la ética profesional a través de desglosar los deberes. Y sí es importante, pertinente en este conversatorio, pues distinguir
que los mínimos éticos los recoge el derecho. Yo ahorita debería decir, los debería recoger el derecho, porque vino una disrupción, una distorsión del concepto a través de la Ley General de Responsabilidades. El tema es que los mínimos éticos los recoge el derecho. Yo explico en mis clases que las conductas más perniciosas socialmente, pues las recoge el derecho y las sanciona, penal, civil y administrativamente. En cambio, la ética tiene que tender a la excelencia, a los máximos. Es el faro que orienta la conducta de los servidores públicos judiciales a la excelencia, al mejor desempeño. Estaría claro, por ejemplo, que un cohecho es faltar a la imparcialidad, pero el cohecho lo sanciona el código penal. Sin embargo, bueno, hay extremos, hay situaciones límites donde se puede faltar a la imparcialidad. Oye, me cae muy bien este litigante, habla muy bien, que mira qué bonito escribe, ¿verdad? Ahí estamos faltando a la imparcialidad y no hay dinero de por medio. O, por ejemplo, el tema de la objetividad. Cuando mis propias convicciones religiosas, sociales, personales, me hacen ver el asunto con una particular visión fuera del ambiente del derecho. Entonces, bueno, aquí está muy claro esa distinción que debería conservarse entre derecho y la ética judicial o ética profesional. Y creo que aquí lo importante es recoger que cuando se elabora un código de ética, pues se piensa en el mejor juez posible, en el mejor colaborador judicial posible. Es decir, moverlo de la mediocridad a la excelencia. Por eso es un terreno de la ética, no es un terreno propiamente del derecho. Creo que aquí hay una cuestión que se abrió y que es muy importante cuando se empieza con el Sistema Nacional Anticorrupción. La Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obliga a que cada ente expida su propio código de ética conforme a las bases que marca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que hasta ahí vamos bien. Pero cuando establece como falta administrativa no grave el faltar al código de ética, pues ahí ya acabamos con esta distinción entre ética judicial y derecho. Yo me opongo definitivamente a esta concepción. Creo que puede generar muchos abusos y desde luego pues hace que se desnaturalice nuestra ética judicial. Creo que también otra reflexión que es importante a propósito de lo que se hablaba del principio de celeridad, desde luego que yo comparto que la efectividad del sistema de justicia debería ser un principio. Sin embargo, bueno, los jueces estamos limitados por lo que nos dice el legislador. México tiene el gran problema que tenemos modelos procesales del siglo XIX. Yo alguna vez el Consejo de la Judicatura me mandó un intercambio con jueces americanos y los jueces americanos no creían que en México cosíamos los expedientes, que todo era en papel y que todo era escrito. Bendita pandemia en este sentido que nos ha hecho reflexionar en un sistema que tenemos inquisitorial, pero de edad media, de la colonia en México. Entonces debemos dar el paso gigantesco a una justicia digital, a una justicia pronta y expedita, hacer realidad el artículo 17, pero sí con muchas cuestiones que involucran desde luego al legislador. Los grandes pendientes en la administración de justicia creo que están en la cancha del legislador. Estamos esperando todavía un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que no se ha expedido desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que está en esa cancha donde debemos pensar que hay esas obligaciones, claro, dentro de los márgenes legales, a nosotros nos corresponde acatar lo que dice el Código de Ética y el legislador. Con esto termino mi exposición. Muchas gracias, magistrado Ariel Rojas. Me parece que introduce temas muy relevantes, ya temas de la vida cotidiana, de la actuación de las y los impartidores de justicia a propósito de estas normas y principios
éticos y cómo esto se relaciona con la ética profesional de otros operadores del derecho y, a final de cuentas, también estos llamados de atención a el legislador, porque hay que leerlo así, los jueces operamos con las normas jurídicas que ponen los órganos soberanos del país, las legislaturas, y muchas veces estas son las que representan grandes barreras para el desarrollo. Y es que, nada más un comentario al margen, durante estos procesos donde todos los tribunales hicimos un gran esfuerzo de seguir actuando para el servicio de las personas, nos encontramos con muchas barreras legales, certeza, seguridad jurídica, cómo notificar, cuando todo el mecanismo, toda la operación de la justicia, lo he dicho en otros foros, es compleja. Si queremos realmente dar respuesta a estas exigencias ciudadanas, necesitan los legisladores ayudarnos para hacer una justicia funcional, simple o mucho más simple, menos rebuscada, menos barroca que la que ahora tenemos. En fin, si quieren, damos paso al segundo bloque, porque ya está muy vinculado con lo que han puesto sobre la mesa ustedes, y ya en las reflexiones finales quizá retomamos algunos de estos puntos comunes que ustedes tres han puesto de relevancia. El segundo bloque de este conversatorio tiene que ver con los modelos de justicia ante esta nueva normalidad que ya se ha acuñado como convencionalismo, ¿no? Nueva normalidad. ¿Cuáles son los retos que la ética judicial tiene en este nuevo modelo de justicia? Porque yo sí creo que estamos hablando de un nuevo modelo de justicia impuesta por los hechos, más que diseñada por alguien, impuesta por los hechos, ante un distanciamiento social, pero también, como ya lo decía la magistrada Méndez de Lara, ante una percepción importante de crisis en los modelos o en los sistemas de justicia. Entonces tenemos las crisis de confianza, de credibilidad en el modelo de justicia, y tenemos los códigos de ética que pueden ser una gran herramienta para sacarnos de esas crisis. ¿Cómo enfrentar, magistradas, magistrado, el distanciamiento social en esta nueva normalidad con un modelo de justicia legitimado con la confianza ciudadana, con la confianza social? En este sentido, ¿qué nuevos mecanismos pondrían ustedes sobre la mesa que se deben implementar para fortalecer la función judicial a partir, insisto, de la ética judicial? Magistrada Méndez de Lara. Muchas gracias. Quiero decirles que me ha parecido que se están haciendo y aportando conceptos muy, muy importantes de la ética judicial. Quisiera retomar, antes de entrar ya a comentar este segundo bloque de preguntas, un poco lo que nos decía el magistrado Ariel Rojas. El derecho es de mínimos y la ética es de máximos. Y este código de justicia nos invita a que juzgadores y todos los equipos judiciales pues pongamos y ponderemos nuestro más alto conocimiento, permanente actualización, porque no es suficiente ser buena persona para ser un buen juez, un poco por lo que comentaba el magistrado Maitreya. Necesitamos conocimiento técnico, pero necesitamos valores, necesitamos conocer el contexto social, cultural, correspondiente al caso concreto que nos toca resolver, y sobre todo la honestidad como una precondición para ser juzgadores. Bien, ¿qué nuevo modelo judicial viene para este tiempo pospandemia o quizá pandemia? Porque en realidad la pandemia está presente hoy en nuestros días. No tenemos la vacuna, no tenemos un tratamiento eficaz y tenemos una nueva normalidad. Bien, quisiera hablarles cómo lo hemos abordado en los tribunales agrarios. Antes que nada, decirles que en los tribunales agrarios hay 56 tribunales unitarios
y una sala superior que conoce del recurso de revisión solo en 3 hipótesis vinculadas más a derechos colectivos y también vinculada a nulidades de actos de autoridad administrativa en materia agraria. Somos competentes para resolver las controversias que se suscitan en 32,000 ejidos y comunidades, propietarios de casi 100 millones de hectáreas, más de la mitad del territorio nacional. En estas tierras se produce la gran cantidad de alimentos de nuestro país, se desarrolló urbano. En el subsuelo están yacimientos muy importantes en materia de minerales, es decir, tienen un alto potencial productivo. Pero ahí viven 5 millones de ejidatarios, comuneros y sus familias. Dentro de esta población que atendemos nosotros, la mayoría son adultos mayores. Más de la mitad de los ejidatarios rebasan los 50 años y de estos, un 25% es mayor a 65 años. También de los 32,000 ejidos y comunidades tenemos que casi 7,000 tienen población indígena y que se presentan a los tribunales a ejercer reclamos, incluso que muchos datan de la época novohispana, desde hace 400, 500 años. Y aquí ellos, en general, no me refiero a algún caso concreto, pero señalan una violación sistemática a sus derechos de propiedad, donde hay que estudiar desde, por ejemplo, la cédula real que expidió la reina Isabel de Portugal en 1535, que decía no despojen a los indios de sus tierras, o hay que estudiar qué pasó en la ley del 25 de junio de 1856 o en la etapa posrevolucionaria donde se entregaron tierras a ejidos que eran comunales, o hoy que ellos reclaman que están siendo de alguna manera, en algunos casos, víctimas de desplazamientos forzados. Es decir, tenemos una población a atender dentro de las controversias vulnerable, pero tenemos muchos mecanismos. Tenemos la justicia itinerante, que en tiempos de pandemia la hemos suspendido. De llegar a los ejidos y comunidades, el tribunal va al ejido, va a la comunidad. Ahora, ¿cómo hemos vivido la etapa de la pandemia? Bueno, al igual que todos, digamos que primero suspendimos las labores y entonces suspendimos labores del 23 de marzo al 30 de junio, pero nos pusimos un objetivo: elaborar las sentencias de todos aquellos casos que estuvieran turnados para sentencia. Y les quiero comentar que en el Tribunal Superior Agrario nos pusimos al día. Estamos hoy ya resolviendo los asuntos que se están presentando a partir del 3 de agosto. Muchos tribunales unitarios agrarios con sus equipos, más de la mitad también quedaron en 0 asuntos turnados para sentencia. Trabajamos desde casa. Y el 1 de julio se determinó la apertura conforme al semáforo epidemiológico y abrieron a partir de esta fecha quienes estaban en color naranja. Y a la vez emitimos un protocolo de prevención para proteger la salud de los servidores públicos y de los justiciables. Y entonces lo que hicimos es las citas que hoy se hace para acudir a los tribunales, se puso en marcha el sistema de agenda de citas y todos los nuevos casos que se plantean ante tribunales agrarios hay que dar un correo electrónico para las notificaciones subsecuentes. También se señaló que no habrá desahogo de inspecciones judiciales ni prueba pericial en aquellas entidades donde el semáforo epidemiológico continúe en rojo. Pero hoy tenemos un gran desafío en los tribunales agrarios. La pandemia está migrando a las zonas rurales
Y en las zonas rurales es importante destacarlo, el 61% de la población es pobre y la población en pobreza extrema está en el campo. Tienen en algunas zonas, no en todas, un limitado acceso a Internet. Y nosotros, la ley agraria regula en su artículo 185 la audiencia de ley presencial. Por ejemplo, hoy en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9 en Toluca se deben desarrollar o están programadas 14 audiencias de ley. Desde luego que se instrumentaron todas las medidas de protección y equipo de protección para el personal de los tribunales agrarios. También se establecieron acrílicos para las salas de audiencia. Sin embargo, sí hay que estar conscientes que estamos en riesgo y que hay que fortalecer esas medidas de protección. Para nosotros, como tribunales agrarios, es muy importante avanzar en la reglamentación legal respecto del uso de las tecnologías de la información para que si es que algunas de estas actuaciones fueran materia de medios de impugnación, pues quedara claro que fue por la situación extraordinaria de la pandemia. Pero sí tenemos que pensar en un modelo de justicia más ágil y donde la audiencia de ley y el desahogo de pruebas sea más sencillo. Pero la pregunta que nos hace también hoy el magistrado Maitret es ¿cuáles son los elementos para un nuevo modelo de impartición de justicia que genere confianza social? Uno de los primeros elementos que yo considero es incrementar la rendición de cuentas de los poderes judiciales a la sociedad. ¿Y cómo vamos a rendir cuentas? Creo que necesitamos pasar a construir indicadores que midan el cumplimiento de plazos por la autoridad, que evaluemos la estructura de la sentencia y que evaluemos el principio de previsibilidad aplicable a la emisión de sentencias. ¿Y a qué me refiero? Hoy ya lo comentó la magistrada Ana María. Pronto se deberán publicar en el INAI todas las sentencias de los órganos jurisdiccionales. Y ahí será muy importante constatar para revisar el cumplimiento de los principios de independencia e imparcialidad que ante contextos similares y hechos que guardan cierta similitud, se resuelva por los órganos jurisdiccionales aplicando las mismas reglas. Hace un rato también decía el magistrado Ariel que necesitamos reglas procesales más sencillas. Sí, yo coincido. Un nuevo sistema de impartición de justicia debe tener rendición de cuentas de los juzgadores a la sociedad, simplificar las reglas de la audiencia, del desahogo de prueba, de las notificaciones. También fortalecer la potenciación de las tecnologías de la información y comunicación. Más presencia virtual, que podamos consultar el expediente desde el lugar más remoto, celebrar videoaudiencia y menos presencia en los órganos jurisdiccionales. Quisiera en este punto señalar, hace unos días le preguntaba a la consejera Blanca Zamudio de la Ciudad de México que cuando pensaban abrir, ya hoy está abierto al público, pero me decía, nosotros estamos estudiando todas las medidas de protección de la salud porque recibimos en un día más de 100,000 personas que acuden a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial local. Dice, se llena el Estadio Azteca prácticamente diario en el equivalente de las personas que acuden a los órganos jurisdiccionales. Pero esta justicia, este nuevo modelo, también nos plantea la oportunidad del teletrabajo, más para los órganos jurisdiccionales de segunda instancia. Y esto tiene sus ventajas. Se puede hacer trabajo, un sistema híbrido, trabajo en casa y trabajo en el órgano jurisdiccional. Esto va a fortalecer, digamos, la presencia de mujeres en órganos jurisdiccionales porque van a poder también combinar el papel de madres.
también será más amigable con el medio ambiente disminuir los traslados. Entonces, creo que este nuevo modelo híbrido que hoy estamos aplicando llegó para quedarse también en la impartición de justicia. Y por otra parte, este nuevo modelo digital también va a derribar barreras de acceso, por ejemplo, geográficas. Les pongo un caso. En Oaxaca, las mujeres de la costa, en una visita de inspección, me decían, hacemos 13 horas para llegar al primer tribunal unitario agrario. Entonces, si logramos que a la vez de que incrementemos la participación de las tecnologías en la impartición de justicia y aparejado se garantice el derecho universal de acceso al Internet y la banda ancha, pues será un nuevo modelo también. Y quisiera comentar que también podemos pensar en esta ética y en esta conducta del juez vinculada a hechos muy concretos. Y yo creo que podemos pensar en la aplicación de los principios éticos. Voy a compartir una lámina, si me apoyan. Estos principios éticos creo que se deben aplicar en el día a día y que deben redundarle en confianza al ciudadano, que es lo que nos llama el magistrado Maitredt. Y yo quiero hacer una propuesta de 3 elementos de ética aplicada en la labor jurisdiccional. La presencia en la audiencia. Es una obligación de los juzgadores, hombres y mujeres, presidir la audiencia, bien sea en un juicio de amparo, bien sea en un juicio agrario. En un juicio agrario nos dice la ley que no tendrá ninguna eficacia ni validez la audiencia que no sea presidido por la magistrada o el magistrado. Y esta asistencia a la audiencia nos permite el principio de inmediatez para que el juzgador conozca la verdad, escuche a las partes, haga uso de las repreguntas y será más fácil 2 cosas, o promover la conciliación o emitir una sentencia que verdaderamente resuelva el conflicto, porque hay que pensar mucho en las consecuencias de una resolución, como el precedente, pero también en la vida de las personas. También, y sé que es un tema muy polémico, cumplir los plazos por parte de la autoridad. Yo no podía dejar de comentar este tema. Cuando un justiciable, por ejemplo, promueve un recurso de revisión a los 12 días de que le fue notificada la sentencia, inmediatamente hacemos una resolución que determina la improcedencia por extemporánea. Un amparo desechamos por extemporaneidad. Pero a la autoridad no nos obligan los plazos. Nosotros tenemos plazos casi en todos los órganos jurisdiccionales, más aplicando supletoriamente la legislación civil. Por ejemplo, un órgano jurisdiccional, un tribunal agrario, tiene 20 días para emitir la sentencia después de agotar el periodo de instrucción y los alegatos. En el Tribunal Superior Agrario tenemos 10 días para aprobar después de radicado la resolución del recurso de revisión. Y estaba leyendo un poco sobre este principio de celeridad y veía que hacia 1917, y tengo entendido que hasta 1932, la ley orgánica del Poder Judicial Federal consideraba el incumplimiento de plazos por parte de la autoridad como motivo de responsabilidad. Y el otro punto de ética aplicada, la debida argumentación. El que pierde debe saber por qué no le asiste el derecho y retomo las obligaciones para con los justiciables de una manera clara. Hay que dejar atrás esas sentencias, es mi punto de vista, de 90 hojas de transcripción y 5 hojas de argumento. Quizás solo dejar el argumento, no es porque el argumento en 5 hojas se pueda completar o no, puede ser un argumento perfectamente completo, pero hagámoslo sencillo. Ética aplicada. Los principios los debe sentir el ciudadano y el justiciable. Y yo quisiera también decirles que la pandemia es una oportunidad, como dicen que es un tema ya
que suena muy gastado, que la cultura china dicen que crisis oportunidad, pero yo sí creo, como lo decía el magistrado Maitret, que nos está generando y obligando a un cambio más acelerado. Yo creo que tenemos que atrevernos a cambiar lo que no funciona dentro de lo que nosotros podemos corregir. Y lo que está en otros ámbitos, como en el ámbito legislativo, quizás, magistrado Maitret, la AMIG, que es un foro el más importante en materia de impartición de justicia en el país, porque agrupa a todos los capítulos federales, locales, de impartición de justicia, tribunales agrarios, tribunales federales administrativos, pudiera ser un espacio que elaborara, por ejemplo, una propuesta de Código Nacional Civil Familiar que hoy está pendiente, o que participáramos activamente en las sesiones de Parlamento Abierto para la legislación que se está proyectando actualizar. Porque lo que estoy convencida es que, si bien es cierto la tarea legislativa le corresponde al Poder Legislativo y reformar a la Constitución, al constituyente permanente, en los poderes judiciales hay un gran conocimiento. Déjenme decirles que yo estuve 20 años en la esfera administrativa en el Poder Ejecutivo y tengo 8 en los tribunales agrarios. Y lo que me encontré, y que lo he constatado más en la MIG, en los tribunales agrarios y en la Asociación de Mujeres Impartidoras de Justicia, el talento que hay en los hombres y mujeres juzgadoras, ese bagaje, esa experiencia histórica, cultural, de filosofía del derecho, de derecho positivo, es muy grande. Y entonces la debemos aprovechar y aportársela para construir y aportar a que México sea una democracia con un sólido Estado de Derecho y con una gran confianza de los justiciables en los órganos jurisdiccionales, bien sean federales o bien sean estatales. Hay que atrevernos a cambiar lo que no funciona. Gracias, magistrado Maitret, y estaremos atentos a la siguiente parte. Gracias, magistrada. Magistrada Ana María Cruz Vasconcelos, las mismas preguntas, e incluso, bueno, ya hay sobre la mesa algunos otros planteamientos provocadores de la magistrada Méndez de Lara. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias, magistrado. Pues yo me voy a referir primero, más que nada, con relación a la aplicación de las nuevas tecnologías en los juicios de las distintas materias que se tienen en los tribunales, desde el punto de vista de los derechos de los particulares, en virtud de que este tema de la aplicación de las nuevas tecnologías es realmente, se está previendo que sea la cuarta generación de los derechos humanos. Si recordamos que la primera generación de los derechos humanos, que entre el siglo XVIII y XIX surgen a partir de la Revolución Francesa y luego en 1948 ya se establecen con la Declaración Universal de los Derechos Civiles y Políticos de los Ciudadanos, que va en función de las libertades con el fin de limitar los poderes del Estado y garantizarle a los ciudadanos la participación política en sus derechos civiles, en su derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, al voto, a la asociación y a la huelga. En los derechos humanos de segunda generación, que está entre los fines del siglo XIX y XX, con los derechos económicos, sociales y culturales, que los valores que protegen son el valor de la igualdad sobre todo, garantizan las condiciones de vida digna para los seres humanos, y está el derecho a la salud, la educación, al trabajo, a una vivienda digna. Y ya la tercera generación de estos derechos se refieren a los derechos de justicia, de paz, sobre todo de solidaridad, que van enfocados a promover las relaciones pacíficas entre los países, a un derecho al medio ambiente, a la libre autodeterminación, a una independencia económica y política, a una identidad nacional y cultural,
a la paz, a la coexistencia pacífica, la cooperación internacional y regional, y la justicia internacional que ya ahora la aplicamos todos los juzgadores con la reforma constitucional del 2011. Pero entonces los derechos de la cuarta generación que se están planteando últimamente y que tenemos antecedentes internacionales, como es la Declaración de la ONU sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad, porque realmente lo que más importa es de que estas nuevas tecnologías, esta nueva cientificidad sea ocupada para un progreso y no para hacer armas y hacer guerra entre los países. Hay una carta también de la ONU sobre transferencia de ciencia y tecnología, la transferencia de estas tecnologías entre los países. También hay una postura a nivel de comercio internacional para que los aranceles de estas nuevas tecnologías pues no se cobren. A Roberto Hellman se le atribuye la redacción de una propuesta de declaración sobre derechos humanos en el ciberespacio, basada en los principios que inspiran la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones de 1948. Todavía es una iniciativa, pero pues quedan vinculados a todos estos derechos de democracia, de libertad de expresión, del uso de nuevas tecnologías y de la conectividad, que ahora pues es una demanda muy fuerte ya de la ciudadanía, con todos los riesgos que todos sabemos, pero es una cuestión que ya no se puede detener, estos avances, y se plantean como derechos humanos para el ciudadano. Abordando el tema del juicio en línea, que ya es algo inminente por lo que ya se ha dicho antes y explicado en alguna parte por la magistrada Maribel, y algo que mencionó también el magistrado Ariel, de que pues ya es inminente que entremos a esta era, pues habemos estados en el interior de la República pues con mucha carencia de presupuesto, una orografía muy difícil, ya comentaba la magistrada Maribel, la distancia de las comunidades para que puedan acceder. Por un lado, si tienen la conectividad y se logra tener, pues va a ser un gran avance de evitar que las personas se trasladen. Y se tiene también la posibilidad de que sea más ágil el trámite y la resolución de los juicios, como mencionaba la magistrada Maribel del principio de celeridad. Yo creo que podría ser esa una gran ventaja y cumplir con la prestación de un mejor servicio. También abatir las fallas de los sistemas de impartición. Ya mencioné hace rato lo de los actuarios, y pues ahora ya va a ser distinta el tipo de notificaciones, y creo que una buena parte de esas malas prácticas se van a poder quedar fuera de esta situación, controlar mejor la información que se maneja, reducir muchísimo los costos de papel, los emplazamientos. Bueno, aquí a la sala especializada llegan 5, 6, 18 volúmenes y hasta 60 volúmenes de anexos de documentos. Y pues México se comprometió desde el 2005 en la cumbre mundial que tuvo lugar en Túnez, cuyo objetivo fue permitir el crecimiento y desarrollo sostenible de las redes de telecomunicación. En ese compromiso, México pues hace un análisis de las ventajas de estas tecnologías y de la comunicación, y la cuestión de potencializar estas tecnologías para crear los sistemas públicos de información. Ahora ya no nos sorprende verlos todos los días, el tweet de no sé qué dependencia que ya avisó que está en tal lugar, que ya se solucionó un problema, que están inaugurando lo que se llama Periscope, me parece también que se ocupa a través del Twitter. Y pues es un nuevo sistema de mantener cerca a la ciudadanía, y sí me parece sumamente importante. A partir de eso, yo creo que el tribunal que nos lleva ya mucha ventaja en esta experiencia es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que cambió todo el capítulo 10, título 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
justamente en los artículos del 58A hasta el 58S para incluir todo el procedimiento del juicio en línea. Hay puntos importantes a destacar que me gustaría mencionar en la creación de este sistema electrónico que se llama Sistema de Justicia en Línea, en el que controlará y procesará y almacenará y difundirá y tramitará y gestionará y notificará todo el procedimiento contencioso administrativo. Se integra un expediente electrónico que incluye las promociones, las resoluciones, los oficios, documentos, actuaciones, constancias, todo, notificaciones, incidentes y recursos, las sentencias o aclaración, quejas, en fin, todo se encuentra en un solo expediente electrónico, de tal manera que el justiciable no tiene que andar, a ver que el cuaderno de amparo y a ver, búscate el cuaderno del incidente, en fin, todo aquello que se tramita por cuerda separada, ¿no? Ahora tendrá sus debidas clasificaciones dentro del expediente electrónico. Y lo más interesante, no expedir copias para los traslados. Como ya decía, son muy voluminosos. Y las notificaciones, que yo creo que eso para todo mundo va a ser un gran avance, este sistema electrónico, con el acuse de recibo, con la fecha y hora del mensaje que se envía, y en el momento en que surte efectos es exactamente cuando se recibe ese acuse electrónico. Otro tema muy importante es de que se habilitan las 24 horas y el abogado que lleve un asunto, aunque esté en otro país, puede consultar su expediente si ya tiene debidamente registrado su firma electrónica y el acceso. Entonces, yo creo que todas estas ventajas son ineludibles de dar un paso a esta nueva tecnología. Justamente en estos momentos, el pleno de mi tribunal, con excepción de quien habla, pues se encuentra tomando precisamente los acuerdos necesarios para proponer a la legislatura que nos autoricen el juicio en línea. Justamente para que funcione la justicia digital, tenemos que democratizar el acceso a la tecnología. Hoy el principal reto que estamos viviendo es la falta de acceso de los niños y niñas de este país para poder atender sus necesidades de educación. Seguimos nosotros en materia de justicia y tenemos que estar preparados para esto. Magistrado Ariel Rojas Caballero, le dejo las mismas preguntas, pero incluso ya adicionadas o aderezadas con las razones, las reflexiones que nos hicieron las magistradas. Adelante, magistrado. Sí, muy interesante, y quisiera yo empezar mi participación con una reflexión que hace el historiador israelí Yuval Noah Harari en ese libro extraordinario, Sapiens, de animales a dioses, que recomiendo ampliamente, porque es una historia de la humanidad, pero desde un punto de vista integral que creo que vale la pena reflexionar, tan integral que hay un capítulo que dedica pues precisamente al derecho, cuando refiere que en el siglo XVI habría un gran contraste entre la corona española y Holanda, los Países Bajos. Mientras que en Holanda fluía el comercio, se embarcaban grandes incursiones comerciales, mercantiles, crecían los Países Bajos, pues en el Reino Español pues la situación siempre fue complicada, no solo por la piratería, sino que el acento en los Países Bajos era muy fácil cobrar un crédito, los tribunales eran perfectamente independientes, a diferencia de la corona española, donde los tribunales dependían del rey y los pobres jueces tenían mucho temor de poner de malas a Felipe II por ordenar cobrar coactivamente un crédito contra la corona incluso. Creo que esta reflexión de Harari nos hace ver la importancia que ya destacaba la magistrada Méndez Lara, de que finalmente hay una relación muy importante entre la efectividad de los tribunales y el sistema económico en su conjunto. Creo que es muy importante esto para finalmente de ahí derivar la importancia que tiene
formar y actuar en los tribunales conforme a principios, virtudes, deberes, y ahora con la aportación de lo que nos dice el Comité del Sistema Nacional Anticorrupción, de valores del servicio público, para que pues actuemos en los tribunales, en los juzgados, logrando pues esa expectativa de que sirvamos realmente al sistema económico, favoreciendo la creación y la distribución de la riqueza, que creo que eso es muy importante. Había un punto que dejamos en el tintero, que es si solamente es necesario formar en principios y valores éticos, o habría que también poner el acento en la actuación. Pues esto fue una disputa filosófica entre el modelo de ética de la sabiduría de Sócrates y el modelo de ética de las virtudes, la eudemonía de Aristóteles. Finalmente, pues creo que Aristóteles tiene razón. No solo el sabio es el que actúa de forma ética, sino que, bueno, sabiendo lo que son las virtudes, tengo que actuar en consecuencia. Y el modelo de ética de las virtudes permite que conductas aisladas reiteradamente se conviertan en hábitos y esos hábitos nos lleven a la excelencia. Y esa excelencia, apunta Aristóteles, nos lleva a la felicidad. Creo que en estos momentos de pandemia se vuelve indispensable insistir en la difusión de principios, virtudes, deberes y ahora valores de la ética judicial. ¿Por qué? Porque, como lo hemos visto en este conversatorio, pues los tribunales nos hemos visto en llevar las cuestiones al extremo, en los estrechos márgenes que nos dio la pandemia, las disposiciones normativas de los tribunales, pues hemos hecho un gran esfuerzo. En el tribunal en el que me honro en participar, pues hicimos lo mismo que comenta la magistrada del Tribunal Superior Agrario. Todos los asuntos que teníamos turnados y todavía con la disposición que nos permitió, que ya estando integrado el asunto y pendiente de turno con una anotación que se hiciera en la lista, turnamos más asuntos y todos nos los acabamos durante ese periodo donde no hubo actividades formalmente hacia el público en general. Creo que esto es un ejemplo como la virtud judicial de la laboriosidad está en juego. La misma pandemia nos ha hecho que la virtud judicial del humanismo esté en el centro de la disputa. El día de ayer tuve una reunión de la Directiva Nacional de la Asociación con las directivas regionales, de los compañeros y las compañeras juzgadoras federales, porque pues el Consejo de la Judicatura, pues sensible a la pandemia, pues nos escala en los horarios, limita el número de personal, pero pues yo finalmente les dije, es la salud y la vida de las personas lo que está en juego. Por eso hay que entender que es el humanismo el que nos debe orientar en este momento. Y desde luego la capacitación. Aquí estamos en un momento en donde es claro que los juzgadores, las juzgadoras, no solo debemos quedarnos en el conocimiento de lo jurídico, nos obliga el profesionalismo y la capacitación a estar en una capacitación informática, estar permanentemente actualizados. Y luego, bueno, el tema del patriotismo. Tenemos que ser muy sensibles al momento que estamos viviendo. Yo quisiera terminar mi intervención con una reflexión sobre el tema de la legitimidad de los juzgadores. Bien sabemos que en un Estado democrático constitucional de derecho, las autoridades tienen su legitimidad porque son representantes del pueblo. El pueblo va y vota por los representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Los jueces no somos electos. ¿En dónde está entonces nuestra legitimidad democrática? Y bueno, después de muchas reflexiones se llega a la conclusión que es en el respeto a los principios, virtudes, deberes y valores que nos da la ética judicial. Ahí está la legitimidad de los juzgadores.
en la excelencia ética que debe caracterizar nuestro desempeño. Pero desafortunadamente, por más esfuerzos que hagamos, los juzgadores agrarios, civiles, penales, federales, locales, contencioso administrativo, creo que hay un gran problema de falta de cultura cívica en nuestro país, que tenemos que abonar a ello. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por parte de los tribunales para educar y formar a la ciudadanía y entender lo que está detrás de un Estado constitucional de derecho y lo que tienen en sus manos los juzgadores. Y desde luego, un respeto sacramental a la división de poderes y a lo que decidan los juzgadores federales. Fíjense que, por ejemplo, en la asociación, tratando de abonar a este reto, hemos recopilado los estudios de percepción de la calidad de los servicios que ha hecho el Consejo de la Judicatura Federal de 2015 a 2019, donde curiosamente los verdaderos usuarios de la Administración de Justicia Federal tienen una percepción de más del 90% de aceptación de los servicios que se prestan. Hay una casi nula percepción de corrupción. Hay una altísima percepción respecto al trato que se les da, la información que se les propone y la formación y capacitación que tienen los servidores públicos y órganos jurisdiccionales. Este estudio que estamos fortaleciendo con la parte de la estadística, con la parte del número de juzgadoras y juzgadores federales, y además que estamos fortaleciendo además con el ínfimo número de procedimientos de responsabilidad administrativa y de procedimientos penales que se han iniciado en contra de juzgadores federales en ese lapso, permite tener datos muy duros para que la ciudadanía y sobre todo los actores políticos entiendan dónde está precisamente el problema que hay que resolver y que en este conversatorio lo hemos dicho muy claramente, en normas procesales medievales que todavía rigen en nuestro país. Sin embargo, a mí me consta el gran esfuerzo que se ha hecho, no solo en el Poder Judicial de la Federación, sino en los tribunales, digamos, autónomos como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Tribunal Agrario, y en muchos poderes judiciales de los estados y tribunales autónomos estatales. Hay una conciencia ya, y en eso ha contribuido mucho participar en la AMIC, de la importancia de la calidad, de la excelencia en el servicio público de administración de justicia. Eso hay que difundirlo ampliamente y estar en esa misma línea. Muchísimas gracias. Disculpa, ¿eh? No, se apagó la luz, entonces sí, se fue y se cortó. Una disculpa. Y justo cuando usted estaba hablando de la necesidad, pues de estas necesidades en Oaxaca de hacer modelos diferenciados, efectivamente, y usted está en la capital y entre más lejos de la capital puede haber mucho menos infraestructura. Entonces, hacíamos una reflexión en ese sentido. Ya estamos sobre el tiempo, no sé si la magistrada Cruz Vasconcelos, que no terminó su intervención, quiere hacer una reflexión final en un par de minutos. La magistrada Méndez de Lara, el magistrado Ariel, ya les daría, si quieren, el uso de la voz en ese orden, para que podamos cerrar este conversatorio. Magistrada Cruz Vasconcelos. Muchas gracias. Pues únicamente para decir que comparto totalmente con lo que se ha expresado de las virtudes que debe de tener el juzgador, de la capacitación constante, de que no se puede quedar nada más en la cuestión de la juricidad, sino que también tiene que entrarle a toda esta cuestión de las nuevas tecnologías, que quienes pertenecemos a generaciones anteriores se nos dificulta un poco, pero es indispensable hacerlo. Y que vamos a tener muchos retos, muchos inconvenientes seguramente en la implementación de juicios en línea por las distancias, lo que acaba de pasar. A veces la voz no se logra, se distorsiona un poco y si estamos con un testigo. Luego la cuestión de la inmediatez que comentó la magistrada Maribel es un principio que podría dejarse de lado si es que tenemos las diligencias a distancia con algún testigo, si el testigo va a estar por ahí con un papelito cercano o asesorado,
muchas cosas que habrá que ir puliendo y que ya nos llevan muchos, en varios países, incluso aquí en México, los del juicio oral, ya nos llevan bastante ventaja y estoy seguro que eso ya lo han estado resolviendo. Entonces, pues la cuestión del final que dijo la magistrada Maribel, hay que cambiar lo que no funciona, hay que atrevernos a hacer las cosas nuevas y a irlas venciendo poco a poco hasta que estemos en la excelencia que reclama la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Magistrada Méndez de Lara, una reflexión final en 2 minutos, por favor. Su micrófono. Agradecerle a usted, magistrado Maitret, la oportunidad de estar este día en este conversatorio de un tema fundamental para México. Quisiera cerrar con algunas ideas. Yo sí creo, estoy convencida que hay que replantear el modelo o fortalecer el modelo de impartición de justicia. Mayor rendición de cuentas de las juzgadoras y los juzgadores a la ciudadanía. Tenemos que tener indicadores, desde mi punto de vista, de gestión cuantitativos y cualitativos. Reglas procesales sencillas y justicia digital. Y la justicia tiene que retomar a la ética en la aplicación diaria. Los principios éticos los tiene que vivir el ciudadano, los tiene que sentir el ciudadano en la audiencia, en el desahogo de pruebas, en el cumplimiento de plazos, en la argumentación, porque ahí está nuestra verdadera evaluación. Y también es una justicia que atiende a diversas realidades. Ya lo dijo el magistrado Maitret. México no es uno. Tenemos muchas realidades, el de la ciudad, el del campo, el de la zona tarahumara, ¿verdad? El de la frontera. Y entonces, cada situación hay que considerarla para no dejar atrás a nadie. Y para cerrar, quisiera decir que yo estoy convencida, y lo he escuchado en varios foros, que para que México deje de ser una economía en desarrollo, una economía emergente, y pase a una economía desarrollada, hoy somos la 15ª economía del mundo, necesitamos 3 cosas, le preguntaron a un expresidente y lo acabo de oír nuevamente hace unos días. 1, Estado de Derecho. 2, Estado de Derecho. 3, Estado de Derecho. Y ahí, quienes tenemos la gran oportunidad de aportar somos los y las juzgadores. Y yo quisiera lanzarles un reto a todos los juzgadores y juzgadoras de la MIJ. Hagamos más rápida la justicia. Y ahorita en pandemia, México tiene una crisis, pero que nosotros, si nosotros, por ejemplo, dictamos en todos los capítulos de la MIJ las sentencias pendientes, vamos a mover la sociedad, vamos a mover, va a impactar en la economía, en la familia y en todo. Entonces, no dejemos de aportar, es nuestra oportunidad ahorita de legitimarnos con la sociedad y lograr que México pase a un país en pleno desarrollo con una impartición de justicia de calidad, equitativa y justa. Gracias, magistrada. ¿Alguna reflexión final, magistrado Ariel Rojas Caballero? Sí, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor platicar y escuchar los puntos de vista que he de decir que son coincidentes, no podríamos estar en contra de ellos. Vamos sumando puntos de vista o enfoques, pero finalmente estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un pendiente serio en nuestro país y es que en los tribunales hemos hecho un esfuerzo por expedir nuestros códigos de ética, por incluir ética judicial en la formación del personal y de los juzgadores, pero pues no vemos lo mismo en los otros entes que intervienen en la administración de justicia. No, creo que es un gran pendiente y que ya desde un informe del relator de la ONU sobre la independencia judicial, cuando hizo una visita a México, donde era presidente don Genaro Góngora Pimentel, claro, tiene un nombre muy complicado porque era de Bangladesh, entonces, caramba, no sé qué se llamaba el relator,
y puso el énfasis en sus recomendaciones en que en México no está regulada la profesión de los abogados. Es imprescindible, no van a cambiar las cosas, la percepción sobre los servicios de administración de justicia, si no incluimos en ese cambio fundamental un desempeño ético y profesional de los abogados. No sé si por medio de la colegiación, no sé si a través de comités profesionales, no lo sé. Hay muchos modelos, pero creo que ese es un pendiente urgente en nuestro país. No va a mejorar la percepción mientras no haya un impacto de la ética judicial en la ética profesional de los abogados, que haya un órgano que supervise y sancione. ¿Por qué el ciudadano tiene en los Estados Unidos y en general en los países del common law una percepción de que el sistema de administración de justicia funciona? Bueno, pues yo creo que en una parte importante, desde luego, está en la regulación de los propios tribunales, en la eficiencia que se busca en el sistema de administración de justicia, que viene desde el diseño normativo, de desalentar la judicialización de los asuntos innecesariamente, de que haya medios alternos para la solución de controversias, pero sí creo que un punto importante es que puede ser egresado de Harvard o de Yale o de Stanford, pero tiene que presentar un examen ante la barra respectiva y la barra supervisa el desempeño profesional y ético de ese abogado. Recordemos el caso de Clinton siendo presidente de los Estados Unidos, pues no fue materia del impeachment, pero sí fue disbarred, fue echado de la barra respectiva por la conducta contraria a la ética que estimó el comité respectivo que había desarrollado o realizado el presidente Clinton. Creo que este es un pendiente importante en la administración de justicia en México. Hay que regular la profesión de abogado, hay que quitarnos esas inercias de la Constitución de 57, de la gratuidad de todos los juicios. Creo que también algo que hace eficiente la justicia norteamericana es que los juicios cuestan. Y hace pensar dos veces en llevar un proceso, un juicio que no se pueda ganar. Creo que también es otra de los pendientes que podríamos abonar. Ya tenemos un libro blanco de una consulta que se hizo siendo don Mariano Azuela presidente de la Corte. Ahí están muchos pendientes todavía en la administración de justicia. Gracias, magistrado. Libro blanco a partir del cual pues surge esta asociación. A final de cuentas, creo que no se puede estar más de acuerdo con ustedes en los puntos que han tocado. Asumimos desde la Secretaría Ejecutiva de la MIJ el compromiso de darle seguimiento puntual a algunos temas que ustedes han puesto sobre la mesa, sobre la necesidad de que en las reformas judiciales participen las y los impartidores de justicia. Y creo que también es una gran oportunidad, a propósito de las reflexiones últimas que hacían, de generarnos una nueva narrativa hacia la sociedad. Porque mientras el Ejecutivo y los legislativos han construido una narrativa muy certera, muy eficaz, de que ellos llegan a transformarles las vidas a las personas, la mayor cantidad de las personas en México no saben para qué es la función judicial y la relevancia que tiene en sus vidas el que cuidemos y fortalezcamos a la impartición de justicia. Con esto terminamos este conversatorio, no sin antes agradecerles de verdad infinitamente a las magistradas Méndez de Lara, Cruz Vasconcelos y al magistrado Ariel Rojas Caballero su participación. Agradecerles también a la Asociación Mexicana de Juzgadoras, a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, pues que nos ayudaron enormemente a la difusión de esta actividad. Somos asociaciones hermanas, de hecho ellas dos forman parte del comité directivo de la MIJ, y gracias a estas alianzas es que podemos abarcar de más y de mejor manera. Agradecemos muchísimo a las 133 personas que nos siguieron en vivo